Sabemos que tenemos muchos casos en la justicia, muchos de ellos en averiguación de responsables, y no vamos a dar pues con la posibilidad de decir que la conducta finalmente me lleva a ser típica, antijurídica y culpable para poder generar resultados que son los que finalmente igual se miden en todas las instituciones. Siguiente. Vamos a ver rápidamente algunos delitos ambientales. El primero de ellos es el artículo 328, que es el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este, como les comenté, está relacionado con todo lo que tiene que ver con fauna y flora. Miremos cómo el código mismo trae el que con incumplimiento de normatividad existente. Ese el que ustedes ven en rojo es el sujeto activo, puede ser cualquier persona, hombre o mujer, indeterminado. Incumplimiento de normatividad existente es justamente la normatividad que existe respecto de cada recurso natural, como les comenté. Entonces, si ustedes se encuentran frente a un tema de maderas, debemos de buscar cuál es la normatividad de madera para poder decir que sí se tipifica el delito. Y existen varios verbos rectores, varias posibilidades, no todas se deben de llevar, pero el que se apropie, introduzca, explote, transporte, mantenga, trafique, comercie, explore, aproveche o se beneficie de especies, productos o partes. Entonces, no solamente es la especie, no solamente es el anfibio, no solamente es el primate, sino también sus productos y sus partes. Vemos esto con frecuencia en los puertos, en los aeropuertos, cómo salen pieles, cómo salen huevos, cómo sale carne, sale una cantidad de productos y de partes de las especies. Pero como tenemos el shift en otras cosas, en lo urgente para no sé quién, que es el tema del narcotráfico, el urgente que es el tema del tráfico de armas, eso es urgente y eso es lo que buscamos, eso es lo que requisamos, eso es lo que ponemos a disposición, retenemos, capturamos. Pero lo importante que es finalmente la vida de cada uno de nosotros, la vida de los que vienen detrás nuestro, de los que nos tienen prestado este espacio, no lo miramos. Lo importante que es el tema ambiental no lo vemos, y es la invitación que se hace también desde este espacio, que el tema de los recursos naturales tiene posibilidad de ser judicializado, no todo, pero no solo la especie, sino sus productos, sus partes. De recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos, genéticos, de la biodiversidad colombiana. Y las especies amenazadas, como de las últimas diapositivas que presentó el doctor Cantillo, en donde están en estado vulnerable, amenazado o crítico, cuando esa especie está en esa condición, el delito es agravado. Este delito entraría a sumársele se le aumenta la pena a imponer. El siguiente artículo, que es el 329, quiero compartirles con ustedes porque a nuestro territorio llegan muchos extranjeros y no sabemos que existe este tipo penal en relación con los recursos naturales. Se llama violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales. Aquí el sujeto activo, como en el anterior era el que, aquí el sujeto activo es un extranjero. En tema de explotación minera se encuentran brasileros, se encuentran rusos, se encuentran canadienses, y no sabemos que este tipo penal lo podemos aplicar, ni siquiera los fiscales. Entonces, como ustedes están adquiriendo este conocimiento, van a llegar, cuando hagan sus intervenciones en minería, con este tipo penal en el evento en que encuentren un extranjero. Dice que el extranjero que realizare dentro del territorio nacional acto no autorizado, no me está diciendo que debe estar parado en la frontera, dice que dentro del territorio nacional, acto no autorizado, es decir, por ejemplo, el tema de minería, si no tiene título minero o no tiene
La licencia ambiental es un acto no autorizado y por lo tanto podría estar siendo procesado por el artículo 329. Acto no autorizado de aprovechamiento, explotación o extracción de recurso natural. Tampoco me está diciendo que debe ser un recurso natural, solo recurso natural renovable o no renovable. Se refiere a todos los recursos naturales, es decir, quien esté en tráfico de madera, quien esté en tráfico de fauna, quien esté en tema de minería, cualquiera de las actividades que se genere sin autorización de la autoridad competente, este extranjero puede estar bien involucrado en este tipo penal. Y además, para los penalistas y para quienes trabajamos de este lado, la pena es bien importante, son 64 meses de prisión. Ahí no se escapa porque el requisito objetivo superior a 48 meses de prisión no tiene arraigo ni otras circunstancias que exige la ley para poder pedir una medida de aseguramiento. Entonces, quiero ponerles en conocimiento que existe este tipo penal en relación con los delitos ambientales. Siguiente. Ese escenario debe ser que realmente se cause la antijuridicidad, es decir, que haya una lesión al bien jurídico protegido. Si se causa otra situación, podemos estar ubicados en otro delito. Si no es extranjero, pues no le cabe este delito. Entonces, para que ustedes lo miren con más calma en el Código Penal. Sí. Otro delito que quiero compartir con ustedes es el daño a los recursos naturales. Este igualmente es un delito, un tipo penal que cualquier persona, puede ser hombre o mujer, puede ser con incumplimiento de normatividad existente. Esto vuelve y me remite a la normatividad ambiental, por eso se llaman tipos penales en blanco, y los verbos rectores son el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales. También hace un paquete grande en el sentido de que son recursos naturales tanto renovables como no renovables. Es decir, puede haber daño a los recursos naturales con una tala, puede haber daño a los recursos naturales por desviación de una fuente hídrica, puede haber daño a los recursos naturales en un tema de actividad minera. Es un tipo penal bien amplio y tiene una pena también mínima de 48 meses de prisión. Este tipo penal es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a ver el tema de minería, porque la minería, el tipo de minería que se van a encontrar seguramente con algunos episodios, la pena mínima es de 32 meses de prisión. Entonces, si ustedes llegan a retener a una persona por la explotación ilícita de yacimiento minero y se lo ponen a disposición del fiscal, el fiscal lo primero que mira es la pena a imponer la mínima. Y la pena a imponer mínima es de 32 meses, el fiscal enseguida, libertad. Pero, si ustedes tienen en cuenta el 331, que es daño a los recursos naturales, porque cuenta también con un dictamen de alguien que debe ser un ingeniero forestal, un ingeniero, el que requieran ustedes dependiendo de las circunstancias, y pueda contarse con un informe en donde se diga que hay un daño al ecosistema o un daño a la circunstancia que sea, puede funcionar este tipo penal y también pueden poner a mover al fiscal para que se estudie el caso. Sí. Esta pena mínima de 48 meses de prisión en daño a los recursos naturales tiene la posibilidad de ser agravada. ¿En cuáles? Cuando se afectan ecosistemas naturales calificados como estratégicos que hagan parte del sistema nacional, regional y local de áreas especialmente protegidas. Es decir, cuando el daño se hace en un parque natural. Y cuando el daño sea consecuencia por la acción o por la omisión de quienes ejercen funciones de control y vigilancia. Entonces, ustedes no sé si tengan funciones de control y vigilancia y resulten de pronto por ahí investigados por daño a los recursos naturales por omisión. Porque como que dejamos ver o no ver, como que ese no es mi problema. Las CAR también saben que tienen la posibilidad de estar investigados los funcionarios de las corporaciones autónomas por omisión o por acción cuando hacen una licencia ambiental mal otorgada basados en unos conceptos que no son acordes a la realidad.
Entonces es un delito que tiene posibilidad de agravado, de la pena a imponer se aumenta de una tercera parte de la moral. Siguiente. Contaminación ambiental. Este es otro delito de los que más se dan, de los que más están afectando el tema del medio ambiente, y es un delito bastante amplio, en donde me da muchas posibilidades, igual el que cualquier persona, si bien es cierto, en este incurren mucho las empresas, y como hablamos de que Colombia no contempla la posibilidad de sancionar a la persona jurídica, sí es importante advertir que el artículo 29 del Código Penal, cuando habla de la parte de autoría, involucra al representante legal de una empresa. Entonces, cuando se genera una contaminación ambiental, sea de curtiembres, metalúrgica, a través del plomo, de cualquiera de estas circunstancias, incluyendo, si queremos incluir acá el tema del mercurio con la minería, podemos estar hablando del representante legal, que también viene a ser y a responder por esta situación. Entonces, el que con incumplimiento de la normatividad existente, igual tenemos que buscar el recurso afectado por la contaminación, sea aire, sea suelo, sea subsuelo, sea agua. El recurso que está ahí tiene una normativa que lo protege, y que el legislador dice: como seres humanos contaminamos, por lo tanto, hasta da unas tablas límites hasta donde yo puedo contaminar. Si supero esa permisibilidad que da, estoy en posibilidades de estar contaminando. Pero eso no es suficiente para cometer el delito, porque debe de haber una lesión al bien jurídico protegido, debe de estarse dañando, debe de probarse esa puesta en peligro. Entonces, si miramos el contenido del artículo, dice: el que con incumplimiento de la normatividad existente provoque, contamine, realice, sea de manera directa o indirecta, emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones al aire, a la atmósfera, al suelo, al subsuelo, a las aguas terrestres, marítimas o subterráneas o demás recursos naturales, así, en tal forma que se ponga en peligro la salud humana, los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Aquí quiero llamar la atención de ustedes porque en el tema penal hay unos delitos que son de resultado y otros que son de peligro. De resultado, el homicidio. Si no tengo muerto, no hay homicidio. El hurto, si no está involucrado, o no desaparece, o no hay, se coge el bien del otro, no hay hurto. En los delitos de peligro, el legislador extendió la posibilidad de que no era necesario llegar hasta el final y poder probar. Sin embargo, nosotros nos ponemos esos retos o no creemos. Por eso vemos el río Bogotá como está, totalmente muerto, y hasta ahora estamos reconociendo que todos esos vertimientos que se han hecho de manera inadecuada al río Bogotá, por ejemplo, es una contaminación ambiental. No es necesario esperar toda la catástrofe que se viene para llegar a probar que definitivamente el río Magdalena está contaminado con mercurio, que los peces que están allí están consumiendo el mercurio que llega al río por actividad minera, y que nosotros lo estamos consumiendo, es mercurio, y que pues quienes ya estamos ahí, ya hemos vivido nuestra vida en cierta forma, pues nada, pero son nuestros hijos, y sus hijos y los hijos de sus hijos que vienen detrás, con un riesgo de consumo de mercurio utilizado en la minería, con posibilidades de malformación genética y afectación del sistema nervioso central. No debemos de esperar a que llegue la malformación genética para decir que el mercurio es un químico altamente contaminante y que afecta. Ese es un delito de peligro. No debemos de esperar un resultado.
La pena a imponer acá es de 55 meses de prisión en lo que tiene que ver con contaminación ambiental. Hablo de la pena mínima, pues es de la que parte el juez. Sí. Igual tiene unos agravantes, cuando se realice con fines terroristas, cuando se doble lo permitido, la cantidad permitida por el legislador. Por ejemplo, en el tema de cromo, si el legislador permite que se pueda hacer un vertido de 0,5 o 1, miligramos por litro de cromo, y al hacer la toma de muestras se encuentra que está vertiendo sobre 5 o 10, puede ser agravado. Sí. Sí. Algunas imágenes para que veamos cómo es el vertimiento, cómo son disposiciones. Sigue. Y pues actividades que podemos estar haciendo de manera directa o indirecta, como dice el código. La contaminación ambiental al aire, sigue. Tenemos temas de quemas a cielo abierto, la misma destrucción de los laboratorios de estupefacientes, estamos generando daños. Aquí hay quema a cielo abierto con tema de quema de llantas para recuperar de la llanta el acero. Sigue. Quema a cielo abierto con temas de quema de madera para efectos de poder sacar el carbón para los asaderos, y algunos efectos de los contaminantes al aire, porque es que no lo vemos. Es fácil ver un río contaminado, es fácil verlo, pero el aire no lo estamos viendo, y así lo veamos oscuro, como que eso no es mi problema. Como que está saliendo ahí las 500 llantas quemadas, o las 3.000 o las 5.000 quemadas en Fontibón. Pero como que fue problema de Fontibón, no, fue problema de todos. Miremos cómo nos afectamos muchos con enfermedad respiratoria por esa época, y los más afectados son la población vulnerable, tanto niños como tercera edad. Entonces hay unos efectos netamente cancerígenos que están en el aire, y es importante que ayudemos pues a controlar esta situación. ¿Sí? El otro artículo que quiero compartir con ustedes es el de explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales. Es un artículo que no fue modificado por la ley 1453, a pesar de que se pasó la propuesta. El Congreso no avaló modificar este tipo penal. Tiene algunas inconsistencias, como lo vamos a ver. Este tipo penal habla, en términos generales, el que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, ¿sigue? O explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar grave daño a los recursos naturales. La pregunta que todos hacemos: ¿cuándo hay minería ilícita? ¿Cuándo hay minería ilegal? ¿Y cuándo hay minería criminal? Vamos a ver, porque los medios de comunicación siempre hablan de minería ilegal. Siempre ubicamos al minero ilegal como el que está en la parte ilícita, en la que está cometiendo un delito. Y no es así. El minero ilegal es el que no tiene el permiso de autoridad competente. No tiene ni título minero, ni tiene licencia ambiental. Pero por el hecho de no tener título minero ni licencia ambiental, no implica que esté cometiendo un delito. ¿Estamos? ¿Cuándo se convierte esa situación de ilegalidad a ser ilícito, a ser delito? Cuando dice el artículo, como lo acabamos de ver, el que por medios capaces de causar grave daño a los recursos naturales. Entonces, una persona que no tiene título minero, ni tampoco tiene licencia ambiental como un barquero, pues simplemente puede ser un minero ilegal, pero no está cometiendo delito. Debe de utilizarse
hace elementos capaces de causar grave daño a los recursos naturales. Ni siquiera daño, grave. Y ahí tenemos que tener el concepto y el peritaje de una persona que me diga que eso que están haciendo allá con 10, 20, 30 retroexcavadoras es grave. Y que además están utilizando mercurio, es grave. Y que además ese mercurio puede causar efectos y que lo están haciendo con vertimiento directamente a la fuente hídrica. Solo ahí, cuando se tiene un concepto técnico, se puede decir que es delito. De tal manera que cuando ustedes se encuentren frente a la minería, tienen que tener clarito esa parte. Por lo tanto, el minero ilegal es el que no tiene ni título minero ni licencia ambiental. Y por lo tanto, esa actividad, esa situación la conoce la autoridad administrativa correspondiente. Si no tiene título minero, le corresponde a la autoridad minera entrar a definir qué pasa allí. Si no tiene licencia ambiental, le corresponde a la autoridad ambiental iniciar el correspondiente sancionatorio ambiental a través, utilizando la ley 1333 en esta parte. Pero como vemos que en nuestro país la minería arrasada no es con todo y que llegan retroexcavadoras al lugar más inesperado, podemos estar diciendo que están utilizando medios capaces de causar daño. Y entonces ustedes organizan el qué operativo, buscan helicópteros prestados, le dicen a Raimundo y todo el mundo que apoye porque es bien difícil llegar allá, y capturan a unas personas y la ponen a disposición de la fiscalía por el 338 y el fiscal en libertad, porque la pena a imponer es de 32 meses de prisión. La invitación es para que lo miremos desde el daño a los recursos naturales, que la pena a imponer es de 48 meses de prisión. ¿Ok? Aquí, sin permiso de autoridad competente, ¿quiénes son? El Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las corporaciones autónomas regionales, en la parte ambiental. En la parte minera, pues el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera. Sí. Tanto al incumplimiento de la normatividad existente, igual tenemos normatividad ambiental y normatividad minera. La ambiental, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, que lo pueden encontrar en el decreto 2811, que es el Código de los Recursos Naturales, y toda la normatividad que tenga que ver con los recursos que encontremos allí. Y en la parte de minas tenemos la ley 685, que es el Código de Minas, la ley 382, que fue modificada, pero tenemos algunos casos que aún siguen estando ahí presentes. Y tenemos la 1450, que es la ley del plan, que estaba vigente, o que estaba, la ley del plan hasta 2014. Sin embargo, la nueva ley del plan no contempla o no dice que deroga esta parte, y esta está relacionada con la prohibición del uso de dragas, mini dragas, retroexcavadoras o todo equipo mecánico, siempre y cuando el lugar donde estén estas cosas, estos elementos, estén sin título minero. Ahí esa normatividad se aplica para poder decirle al juez que hay incumplimiento de la normatividad existente. Sigamos. Quise traerles, bueno, hasta ahí en el tema de minería, en los tipos penales que están ubicados en el título 11 del Código Penal, a partir del artículo 328 hasta el artículo 338. El artículo 339 menciona la posibilidad del delito culposo. La diferencia entre dolo y culpa es que el doloso tiene una pena más alta, que el dolo es el conocimiento y la voluntad de querer hacerlo, y lo hago. Conozco que esto es un delito y pongo mi voluntad y lo hago. Eso es doloso. Y por esa circunstancia tiene la pena plena, 48 meses de prisión mínimo hasta 108 más. Culposo es cuando, conociendo que genera un delito, lo dejo
librado de pronto a que soy negligente o soy imprudente. Por el hecho de ser culposo, la pena se disminuye hasta el 50%. Pongamos el ejemplo: en un daño a los recursos naturales, la pena mínima son de 48 meses de prisión. Si es culposo, se disminuye hasta el 50%, quedaría en 24 meses de prisión. Y si acepta cargos, se disminuye hasta otro tanto, entonces la pena son de 12 meses de prisión. No es que la fiscalía de libertad, sino que las leyes son así. Hasta ahí en cuanto al tema de delitos ambientales. Para complementar y para finalizar, quiero, pues, en tanto a la situación que se está viendo con el tema del conflicto armado, igual quiero compartir con ustedes esta posibilidad y esta situación que hay. Sí. Hay un artículo en el Código Penal que es el artículo 164. Están los delitos de lesa humanidad y todos los de protección internacional, que tiene una visión internacional, y es titulado Destrucción del Medio Ambiente. Igual me dice: el que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado emplee métodos o medios concebidos para causar daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Tiene una pena de prisión entre 10 y 15 años. Sí. ¿A quién se aplicaría? ¿A quién se aplica o a quién tuvimos la posibilidad de aplicarse? La fórmula utilizada en el Código Penal colombiano para definir a quién se aplica esta sanción, es decir, al sujeto activo, cuando menciona el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, podríamos decir que es un sujeto activo calificado, no es cualquier persona, es el que está involucrado en el conflicto armado. Ello permite incluir a miembros de grupos armados ilegales al margen de la ley, miembros de la fuerza pública que incurran en las conductas sancionadas, quienes perderían su fuero militar frente a los actos contrarios al derecho internacional humanitario. Asimismo, se excluye el principio de obediencia debida frente a órdenes superiores que constituyan violaciones a los postulados del derecho internacional humanitario, y en tal caso, tanto el inferior jerárquico como quien emite la orden serían sancionados. Es un delito que cualquiera de ustedes pueden estar involucrados. La fuerza pública frente a un tema de un daño extenso, duradero y grave con ocasión al derecho internacional humanitario y el medio ambiente. Sí. Otro tema que vemos, pero que pasamos de largo porque es urgente, pero muy importante, el tema de los cultivos ilícitos. Fácil. Efectos ambientales de los cultivos ilícitos. Comienzan con la tala y quema de bosques primarios tropicales, luego el agotamiento de las fuentes de agua y afectación de la biodiversidad. La pérdida ambiental excede el área de cultivo. Se estima que por cada hectárea de coca se tiene que destruir 2 hectáreas de bosque, y para 1 hectárea de amapola 2.5 de bosque andino. Se estima que más de 2.100 hectáreas de bosque son destruidas anualmente en la producción y erradicación de cultivos ilícitos. Sí. Laboratorios, construcciones rústicas en madera, agrupadas como campamentos, generalmente. Cada gramo de cocaína destruye 4 metros cuadrados de bosque, lo que está provocando la destrucción de la biodiversidad de nuestro país. Fíjense que cuando se habla y se hacen las imputaciones por todo lo que tenga que ver con narcotráfico, nunca se hace la advertencia de la afectación al medio ambiente por un daño a los recursos naturales. Siembra de cultivos ilícitos: la siembra, planta sobre hectárea, mayor producción por planta, aumento de cultivo utilizados en el bosque. Eso es lo que será un bosque. La tala de bosques y la deforestación en áreas siembra y mantenimiento. Se ha establecido que para implementar 1 hectárea productiva de coca, los cultivadores tienen que destruir 3 hectáreas de bosque. Y el tema de la minería y su actividad en zona de influencia de grupos armados al margen de la ley,
que sería lo que nosotros llamamos minería criminal, siempre y cuando podamos nosotros, en una investigación penal, poder establecer una estructura criminal. No solamente decir que el número 1, en el número 2, en el número 3 hay presencia, porque así llegan los informes. Es que hay influencia de la FARC, es que el grupo, la FARC, Frente 29, Frente 49, está allí. Pero solo tenemos información de inteligencia. No tenemos elementos materiales probatorios para poder decir realmente que hay una injerencia directa de los grupos armados al margen de la ley para decir que hay una minería criminal. Entonces, es importante utilizar un lenguaje adecuado. Si yo cuento con elemento material probatorio que me permita a mí vincular un grupo armado al margen de la ley con la explotación minera, podemos estar hablando de minería criminal y de poder conformar una estructura criminal. ¿Qué va a pasar con el post-conflicto? Está en manos de ustedes, está en manos de todos, está en manos de saber cómo vamos a obtener elementos materiales probatorios. Ustedes van a estar en SORA seguramente y van a ser una herramienta bien importante para la judicialización de los delitos ambientales, los que he puesto en conocimiento de ustedes, más los otros que encuentran ustedes en el Código Penal, para poder hacer ejemplo y poder decir que la majestad de la justicia sí existe y que todos somos contribución para poder tener un país y un planeta mejor. Y otro tema, pues, que solamente tengo una imagen, que es el tema de los atentados terroristas y todo el tema que tiene que ver con el tema de hidrocarburos, en donde podemos ver nosotros lo que pasa en Putumayo, en el Casatino, en lo que pasa con todo este tema de oleoductos y todos estos atentados que esperemos no vuelvan a suceder. Sin embargo, hay hurto de hidrocarburos en donde hay una alta contaminación a las fuentes hídricas cuando se hace pues la perforación al tubo grande, y es una problemática que involucra el medio ambiente, que involucra los delitos ambientales y que tenemos la posibilidad de hacer una buena investigación penal con el apoyo de ustedes. Es todo lo que tengo que compartir con ustedes. Muchas gracias. Señor director de la escuela, al cuerpo de docentes, a mis queridos alumnos, a quienes agradezco la oportunidad para hablarles un poco en esta tarde de la gestión ambiental. Sobre todo, cuáles son los elementos que hoy requiere la gestión ambiental. Para hablar de la gestión ambiental, tendríamos que referirnos a un elemento que es indispensable, y es primero señalar cuál es la aproximación metodológica que podría ser sensata, adecuada para abordar la gestión ambiental. También, por supuesto, implica hablar de políticas públicas, principios ambientales y algunos elementos mínimos de la gestión ambiental propiamente dicha. Acá lo vemos, unos fundamentos y conceptualización, una aproximación metodológica, políticas públicas y evaluación desde la perspectiva ecológica y ambiental. Voy a ir de manera muy rápida porque no tenemos el suficiente tiempo a desarrollar esta agenda que les propongo para este resto de la tarde. Desde luego, la gestión ambiental debe estar dirigida, encaminada a resolver básicamente conflictos ambientales. Y los conflictos ambientales, por supuesto, que se han multiplicado. Y hay unas diferentes instancias o momentos o puntos de quiebre que han conllevado a que esos conflictos se aumenten. Y el reto entonces está
desde la academia, desde la empresa, desde la institución, cómo encontramos unas salidas, unos óptimos. Pues claro, algo que ha impactado al ambiente y ha generado problemas ambientales es justamente todas estas catástrofes que podemos ver en la presentación. Para nadie es un secreto que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo tecnológico que tantos beneficios le ha traído a la humanidad, pero que también grandes desafíos nos ha generado. ¿Quién podría negar, por ejemplo, que los medicamentos, los antibióticos han sido importantes para el bienestar, incluso prolongar la vida estimada? Pero desde luego también tenemos sustancias peligrosas, elementos, artefactos en el ambiente que generan riesgos, amenazas. Y desde esta perspectiva, ante el desarrollo industrial, institucional, aunado también con el desarrollo de nuevas energías en el ambiente, como la energía nuclear, ha generado problemas, ha generado catástrofes. Y eso es muy importante y tiene un alto impacto en el ambiente. Aquí lo podemos señalar claramente: explosión de plantas nucleares, derrames de buques cargados con hidrocarburos, incendios, problemas generados por plantas de tratamiento de residuos peligrosos, de sustancias peligrosas, que tienen unas profundas y unos impactos, por supuesto, ambientales, sociales y económicos. Creo que ese es uno de los primeros puntos. Esa crisis que se genera en cuanto somos muy juiciosos colocando artefactos o elementos en el ambiente, a veces cargados con una motivación de mercado, pero fallamos o tenemos deficiencias para saber qué hacer con eso que se ha colocado en el ambiente. Y aquí vale la pena señalar un aspecto importante. Algo que se coloque en el ambiente es algo que va a terminar a algún lado. Y he ahí el problema y los efectos y los impactos que genera cuando no se hace una debida gestión. Claro, estos problemas ambientales han generado problemas en la biodiversidad. La tasa de organismos vivos por unidad de hectárea ha disminuido. Y ese es un problema justamente de esta crisis global. Tenemos, por supuesto, desertificación de suelos, hoy muy comentado por los expertos que manejan cambio climático. Se señala que el 50% del planeta, la superficie del planeta, en 100 o 200 años, al ritmo que vamos, no será utilizable, no tendrá un uso. Y obviamente el cambio climático, el desbalance energético que se produce por el ingreso de los rayos solares, que al devolverse necesariamente esos excedentes de calor que no se fijan en el suelo o en el mar, deben regresar al espacio, pero se encuentran allí con los gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, el óxido nitroso, y ahí comienzan a atrapar estos rayos que son supremamente energéticos. Y entonces tenemos un aumento en la temperatura global, que por supuesto tiene unos efectos letales sobre la biodiversidad, sobre los páramos, sobre los glaciares, sobre los océanos, en la medida que se aumenta el nivel de los mismos. Aparecen nuevas enfermedades, vectores, bacterias, hongos, etc. En conclusión, de este escenario, en boca de algunos autores,
se habla entonces de una crisis de civilización. Una cultura occidental con valores y principios, una idea seguramente perversa de lo que puede ser la idea del progreso. Y aquí no refiero que no hagamos empresa, ni se desarrollen actividades, ni se utilice ni se use el ambiente. Eso se puede hacer, siempre y cuando se haga de manera sostenida, responsable. Ese es el problema. Y más adelante me voy a detener a hacer una reflexión cuando hablemos de actores en materia de políticas públicas. No podemos seguir con unos discursos, por un lado los ecologistas, los ambientalistas, por otro lado la empresa, por otro lado la institución y por otro lado la academia, si no tenemos una visión integradora. Pero bueno, se habla también de una racionalidad moderna, avances de la ciencia y optimismo tecnológico. Creemos que la tecnología nos da todas las soluciones. Y es un elemento importante que dinamiza el derecho ambiental. Por supuesto, la tecnología ha dinamizado la temática ambiental, pero no creo que sea o por lo menos no es la única que nos da alternativas o suficientes alternativas. Hay que acompañarla de otros elementos. Un mundo globalizado en donde creemos que todo puede venir de afuera y no nos sentamos a ver las verdaderas potencialidades que tenemos. A mí me causa curiosidad cuando en un esquema de ordenamiento o un plan de ordenamiento territorial nos centramos en elementos externos y no hacemos un estudio juicioso de nuestra estructura ecológica, de nuestras potencialidades, turismo ecológico, sitios culturales que contribuyen a potencializar el desarrollo, creyendo que todo puede venir de afuera, que ese mundo globalizado nos da toda la solución. En fin, un individualismo, un consumo y unas relaciones virtuales, que es justamente lo que hoy tenemos y que tiene una incidencia en la gestión pública. Pero miremos entonces cuál es esa evolución del concepto de ambiente. Tenemos una naturaleza y una ecología, lo biofísico y lo social. Claro, los ecosistemas hacen parte del ambiente y es un elemento importante, pero no podríamos quedarnos solamente pensando o equiparando ambiente con ecosistemas. Creo que los humanos hacemos parte, por supuesto, del ecosistema. Aquí habría que agregarle algo para completar o dar una noción mucho más completa o compleja de lo que es ambiente. El ambiente entonces no es más que la unión de naturaleza, de lo biofísico y lo social. Nosotros cumplimos un papel importante y hacemos parte del ambiente. Y desde esa perspectiva, el concepto de ambiente es amplio. Lo conforma los ecosistemas, los humanos, pero también está lo cultural, pero está también lo social. Incluso desde la perspectiva jurídica, la teoría incluso de los derechos humanos está en el concepto de ambiente. Por eso no podemos quedarnos con la percepción que ambientes solamente lo constituye solamente el árbol o el residuo o la quebrada o el lago o el humedal, sino que el ambiente es el conjunto de elementos que interactúan constantemente. Una aproximación al concepto de ambiente. Ambiente es la interacción dinámica y compleja de varios elementos, bióticos, abióticos, antrópicos, en relación con la interdependencia que guarda respecto de la cultura. Claro, la cultura es un elemento dinamizante en este concepto. ¿Quién no podría negar que la cultura de un país consumista, desarrollado, que ejerce mayor presión sobre los recursos naturales y el ambiente, es igual al nuestro?
o de quienes tienen mayor capacidad de afectar el ambiente. Hay un principio justamente que se llama responsabilidad compartida pero diferenciada, y eso jurídicamente y socialmente tiene una justificación. Hay actores globales, nacionales, regionales y locales que tienen mayor capacidad de afectar el ambiente, y desde esta perspectiva, por supuesto, deben responder. Pero ahí juega un papel importante los valores, la cultura, la percepción, las concepciones, las creencias, y en sumo la cultura juega un papel importante. Entonces, el ambiente es una complejidad, y a mí me parece, y hoy creo que cobra mayor sentido y valor en la medida que se ha ido adoptando en los escenarios académicos, también en escenarios empresariales, la misma institucionalidad. El ambiente es una complejidad en la medida en que tiene el reto de articular varios elementos, categorías, como quiera que se le denomine: sociedad, cultura, naturaleza, sistemas. Y aquí entramos en un concepto fundamental: el ambiente como sistema. El artículo 4 de la Ley 99 de 1993 define el Sistema Nacional Ambiental, SINA. Seguramente lo habrán escuchado en diferentes escenarios, y lo señala como el conjunto de elementos, instituciones, investigación, recursos económicos, investigación científica, autoridades, por supuesto, ecosistemas, que están destinados o cumplen una función desde el punto de vista constitucional y legal muy importante. Ese sistema está compuesto por unos subsistemas como el económico, el social, la investigación científica, etc. Tienen como objetivo materializar los derechos y principios constitucionales: el derecho al ambiente sano, la planificación y uso racional de los recursos naturales, el saneamiento básico, la función ecológica de la propiedad, por supuesto. Para eso está el SINA. Es un medio, es un catalizador que está destinado jurídicamente a materializar los principios y derechos constitucionales. Pero básicamente, ¿por qué hablamos de sistemas complejos? ¿Por qué aplicar la teoría de sistemas como una metodología para aproximarnos al ambiente? Cuando digo complejo, no es que sea difícil, sino que justamente se requiere la articulación de varios elementos. Primero, ya lo vimos, el ambiente integra una serie de subsistemas. Es una interrelación, una dinámica de varios elementos que básicamente interactúan en unas relaciones no lineales. Aquí la suma de las aquí no hay la suma de las partes, no es la sumatoria de los elementos que la conforman, sino que tienen unas particularidades. Hay una autoorganización, hay una irreversibilidad, que significa que si vamos más allá y traspasamos los umbrales de tolerancia, la capacidad de carga, etcétera, es posible la capacidad de resiliencia, es posible que no tenga reverso. Hay una alta incertidumbre, claro, lo hemos visto. Trabajar con temas ambientales en gestión ambiental no es fácil, ni mucho menos, porque implica manejar incertidumbre. Nada más lo que nos pasa con el ideal señala que puede haber, que hay un verano, y resulta que no es así. Y bueno, ahora estamos viendo el fenómeno de la niña, pero quizá a principio de año decíamos, pero bueno, el ideal nos ha anunciado un verano muy fuerte y todavía no lo vemos. Aquí ha llovido,
y en diferentes partes del país pues hay alta precipitación, justamente porque las condiciones climatológicas pueden cambiar en un momento. La humedad, la temperatura de una corriente marina, etc. Eso tiene una incidencia directa en el clima. Y hay unas jerarquías sistemáticas, hay unos sistemas, subsistemas. El ambiente es como el sistema solar. Tiene el Sol, tiene sus planetas que están continuamente girando alrededor del Sol. Y los planetas, por supuesto, que tienen sus lunas, que también a su turno giran alrededor. Lo que quiero decir es que hay una organización que cada planeta, que cada uno de estos elementos se atraen, pero también hay una repulsión y que por supuesto manejan un equilibrio. Hay una jerarquización, hay una organización. Así funciona también el ambiente. El ambiente es esa conjugación de elementos que deben trabajar mancomunadamente para lograr unos buenos resultados. Pues justamente, ¿cuál es el reto de la gestión ambiental? Articular esos elementos, ofrecer respuestas adecuadas que demanda la sociedad y que demanda el ambiente, para proteger, preservar, usar nuestros ecosistemas, pero de forma sostenible, de tal suerte que no los agotemos con la primera intervención, sino acordarnos que también son para la futura generación de empresarios, de sociedad, etc. Ahí radica un primer elemento importante de la gestión ambiental. Ese es el reto. Sobre teoría de sistemas complejos hay bastante literatura. Cómo caracterizar e identificar los elementos. Invitaría a que miren, por ejemplo, el libro del profesor Rolando García y otros tantos que han escrito sobre este aspecto para que lo tengan bien claro. El ambiente es una complejidad y hay que abordarlo. Pero además, con un elemento muy importante. Necesitamos la interdisciplinariedad en los estudios ambientales. Acá ninguna disciplina, en mi concepto, tiene la razón. El biólogo no puede decir que da una solución desde su disciplina a los conflictos, a los problemas ambientales. Ni el sociólogo, ni el antropólogo, ni el abogado, ni el ingeniero que nos da soluciones prácticas para reversar los niveles de contaminación. Justamente, hablar de complejidad implica entonces la unión o el trabajo mancomunado desde el principio, con un objetivo claro, con una pregunta clara de investigación. La unión de las disciplinas en un trabajo de interdisciplinaridad. ¿Para qué? Para encontrar o dar respuesta a la gestión ambiental. Y ese es un elemento que caracteriza la complejidad justamente. La visión de los expertos desde las diferentes disciplinas, pero no como sumatoria de cada una de esas disciplinas, sino la unión, la amalgama de cada una de ellas en un trabajo desde el comienzo, con una formulación, un problema detallado, encontrando una respuesta. Creo que en esa perspectiva nos acercaríamos o estaríamos un poco más mediáticos a encontrar una solución o una respuesta adecuada. Y entonces acá, por ejemplo, sencillamente, por manera de ejemplo, la física o la biología nos aportan elementos, nos aportan unos conceptos fundamentales, desde las ciencias naturales, la entalpía. Mire, un elemento importante que siempre le digo a mis alumnos, y desde la perspectiva jurídica, los límites, en el derecho ambiental, que es justamente el derecho ambiental entendido
como los límites al uso, aprovechamiento, explotación e intercambio de los recursos naturales. Un límite de lo jurídico lo constituye la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es fundamental. Y les digo siempre, vayan, recojan los textos de la física y de la biología y por favor estudien estos elementos, porque ahí encontramos jurídicamente un límite en la gestión ambiental. También encontramos otros elementos que de la biología nos importan, la simbiosis. Pero encontraríamos otros elementos que la economía nos ofrece, como el concepto de externalidad. El artículo primero de la ley 99-93 nos habla como uno de los principios fundamentales de la gestión ambiental, la internalización de los costos ambientales. Entonces aquí vamos a hablar de externalidad. ¿Y qué es la externalidad? Muy sencillo. Alguien afectó y no pagó, sino se lo trasladó a la sociedad. Alguien se aprovechó de algo en el cual todos nosotros no participamos o no obtuvimos, por decirlo entre comillas, un provecho, pero sí nos tocó asumir los costos. Claro, en materia ambiental también tenemos externalidades positivas, cuando los proyectos, las obras o actividades generan unos valores agregados para la sociedad y para el ambiente. Pero este es un tema que evidentemente nos ofrece la economía. Y si vamos a otros lugares, la ingeniería nos ofrecería otros elementos. Las matemáticas también, cuando generamos modelos matemáticos, hacemos valoración económica, etc. Miren entonces, para concluir esta parte, que necesitamos la unión de todas las disciplinas, de ese conocimiento, para justamente consolidar los estudios ambientales y encontrar una salud. Hay, sin embargo, otro elemento que más adelante, cuando esté en políticas públicas, lo voy a mencionar, porque no solamente, y hay que tenerlo bien claro, no solamente los expertos, los científicos, los departamentos de investigación de las universidades tienen la razón en materia ambiental, que ya dijimos está basada por la incertidumbre, y cuando tengo una incertidumbre y tomo una decisión es de alto riesgo y requiero entonces hacer triangulación de información, y ya vamos a ver en qué aspectos y en qué momento es bueno también confrontar esa información de los expertos. Bien, entremos a hablar de algunos aspectos muy someros de la política pública. Por supuesto, lo concerniente a la complejidad daría para tomarnos varios días, pero este es apenas una noción, es una aproximación dado el tiempo que tengo para desarrollar el tema propuesto. ¿Qué es una política? Son todas aquellas actividades, acciones, principios adoptados con miras a generar la aplicación de la acción pública. Y la política pública es una serie de elementos para realizar un cambio a través del Estado o de lo público. Una política es un mecanismo que nos permite dar solución a un problema real, latente, que afecta a una sociedad. Es, por supuesto, transformar o cambiar esa realidad para encontrar, materializar una solución. La política está compuesta por los dispositivos políticos, administrativos y jurídicos para coordinar y alcanzar unos objetivos. Todos habrán participado en la elaboración de una política ambiental, y los que no, básicamente todo comienza con el levantamiento. Con base en un problema se levanta una trazabilidad, una línea base, un diagnóstico. Se hace posteriormente una formulación y se aplican unos mecanismos de monitoreo, de control, justamente para asegurar el cumplimiento de esos objetivos, que a la postre son medibles a través de metas e indicadores.
La política ambiental puede definirse como aquellas acciones y medidas que son adoptadas a través de la toma de decisiones por parte del Estado para el uso, acceso al ambiente, a los bienes naturales y ambientales. Esa es una tarea que nuestra Constitución Política y la Ley 99-93 que creó el Sistema Nacional Ambiental le ha diferido básicamente al Ministerio de Ambiente. La principal función y razón y marco de competencia del Ministerio de Ambiente es justamente formular la política pública ambiental y reglamentar la ley, entre otros 35 o 34 funciones que tiene según el artículo 5 de la Ley 99-93 y el artículo 2 y 3 del decreto 3530 de 2011, y en los planes de desarrollo, por supuesto, los recientes Ley 1450 de 2011 y 1753 de 2015, pues se va incorporando obligaciones en este sentido al Ministerio de Ambiente. El Ministerio nos dice cómo podemos acceder, usar y cuáles son las condiciones para hacerlo, cuáles son las restricciones. Si estamos en marco de una licencia ambiental porque es una actividad que tenga la potencialidad de afectar o inferir grave daño a los recursos naturales, al paisaje, al recurso hídrico, etc. O si necesitamos un permiso o un trámite ambiental de menor categoría para utilizar o aprovechar un recurso natural, como sería un permiso de emisiones atmosféricas, un permiso de ambiente, etc. La política ambiental es una especie de género de las políticas públicas. Claro, las políticas públicas es de mayor entidad, es la generalidad. Es el mecanismo que ha encontrado el Estado moderno después de la Revolución Francesa, básicamente para que el Estado dé soluciones a los problemas que tienen los asociados. Y recordemos que el artículo 1 y 2 de la ley de la Constitución Política señala que el Estado está al servicio de la prosperidad general, del bien común, para lograr la convivencia, el sano desarrollo, el progreso y bienestar de la comunidad. Y es justamente comenzando por una política ambiental que, como lo manifesté y reitero, es una forma de dar solución a una problemática que se ha identificado. Claro, no hay que confundir política con politiquería, que por supuesto la politiquería está entretejida de muchas veces corrupción y acciones que desvirtúan y que están distantes de lo que es una política pública y el ejercicio de la política. Claro, todos deberíamos hacer política para defender el ambiente, para hacer un uso responsable, sostenible del mismo, y desde esa perspectiva no confundir una cosa con la otra. Tenemos entonces políticas en materia, según el recurso natural que se trate, políticas del agua. Tenemos la política nacional del recurso hídrico del año 2010, la política de tierras y suelo. Colombia no tiene una política del uso del suelo, que es un aspecto sumamente lamentable y que le hace falta a la gestión ambiental. Creo que este año, o por lo menos muy a principios del año 2016, el Ministerio de Ambiente expida la política pública del uso del suelo, porque aquí lo seguimos maltratando. Realizamos actividades en suelos que no lo permiten o sin ninguna restricción. Y hoy justamente tenemos un suelo deteriorado. También tendríamos el aire, la política climatológica, etcétera. En materia de aire también tenemos una política que crea unas instituciones y unas comisiones sectoriales en materia de aire. Salud ambiental une la salud y el ambiente. Hay la incidencia que tiene las condiciones ambientales sobre la salud, como por ejemplo las sustancias peligrosas, la polución, la contaminación atmosférica afecta gravemente a la población, a las personas de la tercera edad y a los menores de 5 años. O en materia de calidad de agua, pues por supuesto
que los vertimientos es un potencial de generar enfermedades, vectores, hongos, parásitos, etc. Entonces, la política ambiental está permeada por, obviamente, lo que señala el artículo 7, en donde se reconoce la diversidad étnica y cultural y responsabiliza al Estado de la protección de esos recursos naturales y de la planificación en el uso de nuestros recursos naturales. Lo señala claramente el artículo 80. Esa es la responsabilidad que tiene el Estado, comenzando por el Ministerio de Ambiente y las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental. También garantizar el derecho a un ambiente sano, es decir, un ambiente no contaminado, adecuado para nuestras funciones vitales, pero también en la demanda y uso de los mismos recursos. Una función ecológica de la propiedad y del bien común. La propiedad que jurídicamente ha sido fuerte, consistente, individualista, en el sentido de garantizar una relación sujeto-objeto en materia ambiental, en la gestión ambiental tiene una limitante. Y es que hay que hacer el ejercicio, el goce, el usufructo de esa propiedad sin desmedro de las condiciones ambientales. También importante en la gestión ambiental los principios. Los principios alientan la interpretación, nos dan soluciones prácticas. Y tenemos principios en la Constitución política, en los tratados internacionales, responsabilidad compartida pero diferenciada, como lo señalaba anteriormente, en materia de residuos peligrosos, responsabilidad de la cuna a la tumba. Y no solamente en materia de residuos peligrosos, hoy en materia de residuos sólidos, también y de otros residuos que se generan, por ejemplo, en la planta de tratamiento, se está hablando de energía circular, es decir, de esa responsabilidad de alguien que colocó algo en el ambiente, pero que también de alguna manera tiene una responsabilidad en ir reincorporando esos mal llamados residuos o basuras, que van normalmente a los rellenos sanitarios o a sitios de disposición inadecuados, justamente contaminando el suelo, cosa que no le hace bien al ambiente. Miren, el gran reto de esta sociedad es aprovechar lo que ya tenemos y lo que está en movimiento, lo que está puesto en el ambiente. Si reaprovechamos o reincorporamos los residuos en los diferentes ciclos productivos, estamos haciendo el mejor favor al ambiente, porque le quitamos la presión de hacer más minería, más extracción y más utilización de los recursos naturales. Hay que aprovechar ese contenido de materia y energía que finalmente es lo que tenemos en los residuos. Y eso implica trabajar con precaución, con prevención, responsabilidad. Tenemos el principio contaminador-pagador, soberanía de los países, solidaridad. El ambiente implica unos altos niveles de solidaridad, pensar que no solamente es para las futuras generaciones, para las actuales generaciones, sino para las futuras, pero no solamente para nosotros, sino para los no humanos, las plantas, los animales. El mismo componente físico del ambiente también es materia de solidaridad, una solidaridad que trasciende el concepto de Estado-Nación, que va desde lo local, lo regional, lo nacional y lo mundial, porque ya lo hemos visto con cambio climático. Cualquier alteración en el mismo tiene la capacidad de afectarnos en mayor o menor. Y Colombia es el segundo país, lo he escuchado de los expertos, de los que saben, que es el segundo país después de Costa Rica, si mi memoria no me falla, en alta vulnerabilidad al cambio climático. Es importante entonces poder trabajar y matizar los principios ambientales. Acá en la biblioteca de la ESPOL se han adquirido textos que nos pueden dar una mejor comprensión. Me gustaría tener el tiempo para hablar de cada uno de estos principios, pero no lo tengo. Por ejemplo, el principio de sostenibilidad ambiental es el principio que fija los límites. Hay que respetar,
Un primer punto es respetar los límites, y los límites no son los ecosistemas se gobiernan solos, ellos tienen sus propios límites. No, son los límites a la conducta humana, justamente, que es la que le interesa al derecho ambiental, porque somos quienes tenemos la capacidad de afectar, de generar cambios. Claro, la naturaleza también, una erupción volcánica seguramente lo hace con lujo de detalles, pero jurídicamente podemos tomar unas medidas, mitigar el riesgo, pero jurídicamente no tenemos la posibilidad de, o un terremoto, qué sé yo, de poder evitarlo. Ahí se da es una administración, pero básicamente el derecho ambiental regula entonces todos los elementos de orden antrópico que tienen la capacidad de afectar el ambiente. La soberanía de todos los países. Si hay algo que en la gestión ambiental ha irrumpido ese concepto tan fuerte de soberanía, es el derecho ambiental, porque trasciende fronteras. Miren los múltiples casos que hemos tenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, en donde un país ha demandado jurídicamente a otro país porque emanan emisiones atmosféricas que luego se depositan y han generado daños en aquel otro país. Ese es un tema bien apasionante. Y algo que lo señalaba anteriormente, antes de terminar este acápite de las políticas públicas. Decía que los expertos ofrecen información muy valiosa para tomar decisiones. Las políticas públicas implican, por supuesto, toma de decisiones. Pero acá tenemos altos grados de incertidumbre. Y no solamente debemos basarnos en lo que dicen los expertos. Claro, por supuesto que es muy importante, muy dinamizador, pero también hay un conocimiento popular, hay un conocimiento de las comunidades, y quién podría negar ese conocimiento que tienen las comunidades indígenas, los afros, las comunidades campesinas que conocen con gran detalle su territorio, que se han encargado también de estudiar las plantas. Miren, la industria biotecnológica tiene una base y ha encontrado un trabajo bajo un campo abonado. Las comunidades indígenas saben para qué sirve una planta o cuál es esa especie que nos puede ayudar a calmar un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Pues justamente ahí la industria biotecnológica encuentra un primer elemento para hacer bioprospección. También, por supuesto, conocen de los cultivos, conocen del suelo, conocen del clima. Y ese conocimiento en la gestión ambiental no puede ser desapercibido. Nos puede ayudar a complementar o controvertir lo que dicen los expertos. Y entonces, ahí viene lo que ha llamado la ciencia bottom-up. Hay importantes autores como Taylor o Ravel, argentino, que han trabajado y han señalado, cuidado, cuando hay alta incertidumbre y está de por medio y vale mucho lo que está en juego, hay que ir y confrontar con esas nuevas vertientes. A veces las autoridades ambientales, cuando otorgan un proceso de licenciamiento o un permiso, se atienen a lo que dicen los expertos y se escucha poco esa sabiduría popular o ese conocimiento que tiene la población o las comunidades. Y ese es un buen complemento para tener una buena información que a la postre nos permite tomar una decisión. Vayamos entonces aquí a algunos conceptos para terminar de las generalidades de aplicación de la gestión ambiental. ¿Qué es gestión? La gestión es, y para tener una radiografía en el campo ambiental, es justamente cómo utilizamos y aprovechamos el ambiente, como lo dije, pero de manera sostenible, es decir, que las futuras generaciones también tengan el mismo derecho, la misma posibilidad de acceder por lo menos en las condiciones o en las mismas condiciones, perdónenme la redundancia, en que lo estamos haciendo. Miren el concepto que trae la ley 1715 de energías renovables de lo que es justamente sostenibilidad, y lo señala claramente.
las mismas condiciones que tienen las actuales generaciones. Y a este ritmo, y con las amenazas de cambio climático y otros fenómenos, la gran pregunta es, ¿será que las futuras generaciones tendrán de verdad las mismas condiciones o lo podrán hacer? De pronto ya no conozcan algunos ecosistemas que nos deparan o algunas especies que habrán desaparecido. Digo yo. Esa gestión entonces implica una serie de elementos, como una coordinación, una planificación, una organización, una dirección y un control. La gestión es algo complejo que también implica la articulación de varios elementos. Esa acción, efecto de administrar. La gestión está atada a los negocios, por supuesto. Cuidado de los intereses ajenos. ¿Qué es lo que hace un gerente? Un administrador cuando se le ha entregado o se le ha encomendado una gestión. Entonces implica una gerencia, una idoneidad, un buen juicio, un sentido común, una responsabilidad. Claro, la gestión ambiental pasa por la responsabilidad. El director de una carga, la academia, el ministerio, todos tenemos una responsabilidad que a veces tiene unas implicaciones jurídicas, pero que si no las tiene, por supuesto no deja de ser responsabilidad. La responsabilidad que tenemos con los no humanos y con las futuras generaciones es grande, implica también una evaluación y unos resultados. Acá vale la pena entonces, para complementar también los elementos que señalamos anteriormente, en la gestión ambiental aparecen dos elementos que me parece, o un elemento que me parece importante, hablar de huella ambiental y huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica en términos muy simples y muy intuitivos? Que todos demandamos algo del ambiente todos los días: aire, alimentos, agua. Y entonces vamos teniendo o vamos generando una serie de impactos justamente sobre el ambiente. ¿Y cuál entonces es el óptimo de esos recursos naturales, de ese ambiente que necesito para desarrollar mis actividades vitales, pero también el desarrollo justamente como las actividades industriales, las actividades antrópicas? Ese es un elemento importante. Y algunos, como Rhys Wackernagel, han señalado, Mesa Cuadros han señalado, refiriéndose a la huella ecológica, que habría que agregarle no solamente desde una perspectiva ecológica, es decir, cuánto necesito el ambiente, sino que también vamos degenerando unos impactos y una huella social, ¿no? Problemas sociales, para llegar justamente a lo que señalábamos anteriormente, hablar de huella ambiental, que implica mirar o medir lo ecológico, pero también los impactos sociales que se van dejando en esa relación continua hombre-sociedad o esa relación con el ambiente. Y aquí tenemos algunos conceptos. Máximo para satisfacer necesidades básicas de los seres humanos. Implica límite frente a la capacidad de carga de la naturaleza, en la cual se asegure la renovación y mantenimiento del capital natural del planeta. Para Leiva es la cantidad de espacio biológicamente productivo que requiere para la producción de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento. Es decir, cómo no afecto la capacidad de carga o de resiliencia de los ecosistemas cuando hago uso, aprovechamiento, intercambio o explotación de nuestro ambiente. La huella ambiental es un buen indicador. Claro, los países desarrollados tendrán una huella ambiental diferente a la nuestra, ¿no? Quienes tienen capacidad, pues, obviamente, o requieren en su cotidianidad, en su desarrollo, mayor cantidad de recursos naturales. Y aquí y acá, pues, Novo nos habla de la huella ambiental
implica hablar de los desplazamientos, enfermedades, contaminación, incremento de la pobreza, ¿no? Además, miren ustedes, cuando se construye, hay proyectos, una hidroeléctrica, y no es que quiera estigmatizar ni mucho menos, porque son proyectos, actividades que están contempladas como sujetas al licenciamiento ambiental en nuestro ordenamiento jurídico, pero que a la postre generan esa serie, también se encuentran con estas realidades. Todo esto nos enmarca unas etapas de la gestión ambiental en Colombia. Es decir, cuál ha sido la mirada o las características de la gestión, y entiendas en sentido amplio, la gestión institucional, la gestión de la empresa, de la academia, de todos nosotros, de las organizaciones no gubernamentales, etc. Tenemos entonces una visión privatista en donde la defensa del ambiente es indirecta desde el punto de vista jurídico. Y lo pongo un ejemplo. El bosque se protegía porque jurídicamente existían unas normas que protegen o que protegían la propiedad privada. Y el bosque no se defendía o encontraba unos límites en su aprovechamiento, no desde el punto de vista ambiental, sino en ejercicio y protección del derecho privado. Claro, si tenía el bosque en mi finca, pues nadie podía entrar, había unas restricciones al ingresar a la finca a explotar ese recurso forestal. Pero reitero, porque se protegía primordialmente la propiedad privada. Ahí no existía una noción de ambiente realmente. Y digamos que lo podemos encontrar con anterioridad a la década de los 70, cuando aparece ya la noción de ambiente sano, que implica esa interrelación justamente de hombre-naturaleza, de hombre-ambiente, pero que básicamente el ambiente construye una corporeidad, construye una defensa por sí mismo. El ambiente ya es sujeto de derechos. Hoy, a la luz de lo que ha señalado el Consejo de Estado de la Corte Constitucional, el ambiente ya no es objeto. Cuando hablamos de objeto es porque lo estamos cualificando como algo que nos sirve para algo. Hoy tiene entidad propia y es sujeto de derechos. Y si es sujeto de derechos, tiene una titularidad. Posteriormente tendríamos entonces una visión conservacionista y rural, áreas protegidas, se fijan algunos estándares, básicamente aparece con el Código Nacional de Recursos Naturales de 1974, ¿sí? Hasta 1992, 1991, que aparece la Constitución Política e incluye el concepto de desarrollo sostenible, pero en el contexto internacional se ve acrecentado por la Convención, la Declaración de Río de Janeiro 92, en cuyos principios encontramos la visión de sostenibilidad, y que básicamente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, implica una visión sistemática y compleja, ¿sí? Fija límites, hay una institucionalidad, una participación colectiva, existen unos estudios ambientales para una toma de decisiones y, como lo dije, el desarrollo sostenible está permeado por la articulación entre lo social, lo ecosistémico y lo económico. Hoy, algunos autores señalan que hay una privatización de la gestión ambiental, que todo se le ha dejado a la empresa, a los actores privados, a las organizaciones, quienes a través de las mejores prácticas, las mejores tecnologías disponibles, de la autogestión, prácticamente ha minimizado la intervención del Estado a través de sus autoridades ambientales, y entonces esta gestión ambiental es prácticamente o está al arbitrio de las organizaciones. Creería que en alguna medida, y que le hace bien al ambiente, pero tampoco comparto este criterio, dado que tenemos un blindaje jurídico, unos principios constitucionales de progresividad que ya
a lo sumo tampoco admiten que volvamos al pasado. Hay unas garantías constitucionales. La Corte Constitucional ha desarrollado el principio de progresividad ambiental. ¿Qué quiere decir? Que nuestros estándares deben siempre avanzar para proteger el ambiente y no ser regresivos. Y es un principio fundamental que está para la defensa del ambiente. Yo señalo, y en respuesta a la pregunta ¿cuál sería la gestión ambiental del futuro? ¿No? Ese es el tema. ¿Cuál será entonces el modelo de gestión ambiental que debemos adoptar? Pues he señalado que es bajo la escasez. ¿Por qué? Porque cada día vamos a tener, seguramente como están las proyecciones, y si no se adoptan decisiones inmediatas, como el referente al cambio climático, pues menos recursos naturales disponibles, menos oferta ambiental, cada día más desorden y contaminación, y por eso será una gestión en medio de la escasez. El recurso hídrico nos faltará, de hecho ya lo tenemos, con unas temperaturas que se están incrementando. Me causaba curiosidad, les cuento algo en particular. Visitaba el municipio de Saboyá el fin de semana pasado, en donde están modificando el esquema de ordenamiento territorial. Saboyá tiene dos páramos, el páramo de Telecón y el páramo de Manchán, y tiene una estructura ecológica muy importante. Sin embargo, hoy sus gentes están con estrés y escasez hídrica. Y es un municipio altamente vulnerable en un 56% y alto en un 43% al cambio climático. Y ya se están presentando problemas. Claro, la gestión ambiental del presente y que cada día será progresivo en camino al futuro, desde luego estará marcada por desplazamientos. Cuando las gentes no tienen el recurso hídrico hay que conseguirlo, y entonces tendremos que movernos de un lado para otro. Ese es un tema bien complejo y estará marcada por algo bien importante. Habrán notado ustedes que el Tiempo y los principales diarios informativos todos los días están dedicando un artículo a los nuevos descubrimientos de la NASA o de la comunidad internacional, y nos hablan entonces de la posibilidad que en Marte tengamos agua, y de las lunas de Marte y de Plutón. Justamente ahí tendríamos que incorporar lo que desde hace algún tiempo se está fermentando en el escenario tecnológico y geoestratégico político de las grandes potencias, y es que si acá nos falta algo habrá que ir a conseguir a otros lares. Y por eso esa gestión ambiental, que va a ser en medio de la escasez, también estaría marcada por la consecución de nuevos nichos para continuar o perpetuar la vida, pero también el desarrollo de las actividades económicas. Ayer justamente en el Tiempo se habla de la minería espacial, de cómo ahora las grandes compañías van a invertir multimillonarios recursos en los meteoritos, en partículas que provienen del espacio, para utilizarlo en la joyería o en diferentes actividades. Quiero culminar diciendo lo siguiente. Creo que el modelo de gestión ambiental debe estar permeado justamente por la unión de los diferentes actores que lo conforman. Y ahí está la institucionalidad, que debe políticamente enviar señales integrativas, integrar la academia. Justamente el Ministerio de Ambiente ahora tiene un punto focal a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbano con las universidades, para recaudar ese conocimiento que se está generando, esas discusiones. ¿Qué pasa? Que por un lado va la institucionalidad, por otro lado va la academia, y eso no puede seguir de esa forma. Pero
debe también sumarse a la empresa. Claro, las actividades económicas y los desarrollos empresariales no pueden desconocerse. La empresa es quien genera valor agregado a una sociedad y es el patrimonio también de una sociedad. Pero hay que decirles que lo hagan de manera responsable, que así como se le entrega una porción de ambiente, entre comillas, cuando me refiero a porción, en una licencia ambiental también entreguen en las mismas condiciones, sin impactos, sin daños, sin pasivos ambientales. Hacer actividades económicas responsables. Pero también hay que unir a los ambientalistas, a quienes también tienen una visión y defienden los ecosistemas, porque también tienen mucho que decir y no está de más, así como también el empresario que tiene mucho que agregar y tampoco lo podemos desconocer. Lo que quiero decir es que si continuamos cada uno por un lado y no hay un diálogo de saberes de manera respetuosa, consciente, transparente, vamos a tener dificultad para encontrar un modelo de gestión que responda efectivamente a las necesidades del país. Y desde esa perspectiva, creo que lo mejor que le puede suceder es que esa visión sea integrativa, un diálogo de los diferentes actores, pero también de los investigadores y los expertos, que también debe confrontarse con el conocimiento que